mis queridísimos siervos rumiantes que nos escuchan después de una muy larga pausa. Hemos vuelto y por aquí seguimos rumiando. Bienvenidos a este podcast de Semilla Monterrey, que solo tiene el propósito de seguir masticando, seguir meditando la palabra de Dios. Así que, pues el día de hoy están mis queridos roomies. Moisés. Hola, buen día tengan todos. Pues aquí estamos listos para recordar la palabra de Dios, el mensaje de este domingo. Y espero que les guste y que puedan estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de este podcast. Eso. Y también está nuestro querido roomie David. Pues aquí estamos después de esta pausa. Regresando y bien contentos, como dice Moy, de poder retomar lo que el Señor nos estaba hablando. Sobre todo este domingo que fue tan bonito el mensaje. Y bueno, aquí andamos. Eso. Pues esta semana estudiamos en Éxodo capítulo 15 la primera canción de alabanza registrada en la Biblia, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Muy interesante. Como dices que había, por ejemplo, ¿quién hizo el corrido Lamec. Lamec. Con su rola hablando de él y cosas, ¿no? Exacto. Y es bonito cómo esto viene después de algo tan glorioso como fue el rescate del Señor sacó con mano poderosa. Y hay mucho valor ahí, o sea, hay mucho que pensar, ¿no? Exacto. Sí, eso es interesante, ¿no? Que han habido canciones antes en el relato bíblico. De hecho, es muy probable que las primeras palabras de Adán hacia Eva, si no fueron una canción, mínimo fueron un poema, ¿no? Wow, o sea, qué bonito, ¿no? Tiene esa belleza en su idioma original. Pero esa es la primera vez que vemos al hombre cantando a Dios, y hay muchísimas cosas que meditar al respecto. Una de ellas es que la primera canción de alabanza a Dios no es personal, sino colectiva. Eso a mí me parece muy interesante. Está muy padre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas de eso, Moy? Pues me gusta mucho el ver cómo esta canción surge pues de eso, ¿no? De ver lo que Dios ha hecho con el pueblo, ¿no? Después de haber pasado tal vez con temor y no saber, o sea, estuvieron muy temerosos pensando que los egipcios venían y que pues todo lo que Dios les había dicho y todo lo que habían caminado y parecía que habían salido pues todo bien, pues estaba viniendo abajo con los egipcios atrás. Y ese momento que a lo mejor para ellos fue como, no, pues o sea, ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Y ver cómo Dios es quien los salva, Dios es quien interviene, Dios es quien hace todas las cosas. Y está esa imagen en sus ojos, y entonces de un corazón agradecido por la salvación de Dios, pues brota esta alabanza y que pudo contagiar a todo el pueblo. Y no sé, me gusta mucho y me gusta mucho pensarlo en nuestros días, ¿no? De que pues prácticamente eso es lo que pues está pasando en cada iglesia. Si tú vas a una congregación, es lo que debería pasar, ¿no? Brotar de este corazón de agradecimiento. Exactamente. Para mí siempre es importante recordar este asunto de, y yo sé que lo repito hasta el cansancio, pero dicen por ahí que el secreto de la educación es repetir. El secreto de la educación es repetir. El secreto de la educación es repetir. Entonces, este asunto... Por eso lo repito. El asunto de la primera mención en la Biblia es algo súper esencial para poder estudiar nuestras Biblias adecuadamente, ¿no? Cada vez que aparece por primera vez mencionado algún concepto, algún lugar, alguna persona importante en la Biblia, eso establece bases para entender ese tema a lo largo de toda la Biblia. Y en este caso, pues es la primera alabanza, ¿no? Qué fuerte. Entonces Dios nos está enseñando a través de esta canción. Dios nos está enseñando. Chécate, no solo nos está enseñando a cantarle, ¿no? Sino nos está enseñando cómo hacerlo. Qué chido, sí. ¿No? O sea, esta primera canción es en respuesta a lo que Él ha hecho, ¿no? Esa primera canción se enfoca completamente en Dios, ¿verdad? Esa primera canción no es algo personal, como hace un rato comentábamos, sino es algo colectivo. Y otra de las cosas que se me hace súper interesante sobre esta primera canción es que no se hace mención de géneros musicales, como lo mencionamos el domingo, pero tampoco se hace mención
de aspectos subjetivos. O sea, no veo aquí los sentimientos del que canta, ¿sabes? Sí, sí. Eso está muy loco, porque normalmente asociamos la alabanza o los cánticos a Dios como cánticos que de alguna manera tienen que brotar de nuestro sentimiento, ¿no? Como de esa experiencia subjetiva, y pues cada quien como sienta. Y yo lo que veo aquí es una guía de cómo alabar a Dios, y la canción es 0% subjetiva, bro. Está completamente enfocada en cosas verificables, en cosas muy específicas, en quién es Dios, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios va a hacer. Exacto. Entonces, si simplemente tomamos eso como un criterio para decir, bueno, esas canciones de alabanza tienen que cumplir este criterio, pues entonces el 50% probablemente de lo que cantamos el día de hoy Está siendo muy generoso, bro, pero sí. Sí, ¿verdad? Eso está sí, muy porque loco. precisamente como que se tiene este tema, ¿no? De yo también lo pensé a medida que íbamos estudiando. Esto literal, o sea, el Señor ha hecho tantas cosas de manera tan visible, tan fuerte, tan clara, que no hay necesidad de esconderlo detrás de experiencias personales. O sea, el Señor ha hecho esto, el Señor le usó, o sea, aquí dice, sopló con su viento y el mar se abrió. O sea, ¿cómo haces algo? No, sentí una brisa y algo me hizo... O sea, no hay manera y no hay por qué esconder esas verdades, esas cosas que hemos visto, que hemos oído. Y eso nos lleva a pensar como, ¿por qué? O sea, yo como músico lo pienso, ¿no? ¿Por qué de repente hay alguna letra que yo digo, oye, quisiera hacer una alabanza de esto? ¿Cuál es el motivo detrás de hacerlo? ¿Realmente glorificar a Dios? ¿O poner música chida que me gusta en palabras que se me hacen atractivas, bonitas? O sea, hay mucho del corazón detrás de... Digo, hay espacio para todo, ¿no? Pero hablando específicamente de la alabanza, es un gran ejemplo ver con claridad qué ha hecho el Señor. Y si así fuera, tenemos alabanzas para aventar en todas partes, ¿no? O sea, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas lo podríamos plasmar así, claro, ¿no? Exacto. Ahora, sí hay, y eso me gusta, que también en la Biblia vemos lugar para la expresión personal de nuestra experiencia personal con Dios. Pero incluso esa experiencia personal es de personas que forman parte de una experiencia colectiva, ¿se entiende? O sea, yo no puedo imponer mi experiencia personal por encima de la experiencia colectiva, ¿no? Y eso es algo esencial para vivir vidas de alabanza y de adoración como iglesia, ¿no? Claro. De hecho, mucho del cristianismo el día de hoy está terriblemente afectado por esta idea de que se trata de mí, ¿no? Y lo que vemos aquí en esta preciosa historia es que Dios salvó un pueblo. Le importan cada una de las personas, pero Dios salva al pueblo, y es dentro de ese contexto que la experiencia personal tiene sentido, ¿no? No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Pero... Sí, claro. Sí, el hecho de que ellos compartan la misma experiencia los hace poder adorar colectivamente, ¿no? O sea, pero si cada quien se sitúa en su propia manera de ver, en lo que sienten, cada quien no se voltea a ver a sí mismo y desde ahí quiere partir para adorar a Dios, pues ya no se vuelve colectivo. Eso. Y ya se vuelve algo sumamente personal. Y aparte que probablemente ni siquiera esté con un corazón realmente, tal vez con el agradecimiento profundo que conlleva ver lo que Dios ha hecho, ¿no? Porque en sí la alabanza vemos que es lo que, o sea, por lo que Dios ha hecho y quién es Dios, ¿no? Muchos de ellos empezaron a conocer a Dios a través de todo esto de Egipto, y entonces para ellos vieron a ese Dios poderoso, a ese Dios que, o sea, hizo todo un despliegue de amor por ellos y todo esto, y eso está en sus mentes y bien loco, porque ellos dicen, o sea, tenemos a este Dios tan poderoso que derrotó a Egipto, ¿no? Ese es nuestro Dios y está padrísimo, están orgullosos de eso. Está ¿no? Padrísimo, totalmente. Y es bien interesante que, o sea, siempre hablamos, ¿no?, de caminar con el Señor. Cómo caminando con el Señor realmente le conocemos. Y aquí vemos una expresión literal de esto. Este pueblo está caminando literalmente, o sea, digo, nosotros también, pero ellos como que lo están viendo de manera tan... Están caminando con el Señor. Y como están caminando con el Señor, pueden levantar sus voces porque le están conociendo y le están hablando. O sea, esta gente está cantando esto no desde algo que aprendieron nada más
porque Cierto. lo que sea, Sí, ellos están viendo de primera mano el poder de Dios, entonces pueden decir, mi Dios es varón de guerra, o sea, porque ellos lo vieron. Claro. Pueden decir, ha echado a la mar al caballo al jinete, porque lo acaban de ver, o sea, todo lo que están diciendo es porque están viendo el brazo de Dios. Entonces, qué bonito es cuando estamos en una relación con el Señor, caminando con Él, tenemos muchas maneras hay muchas formas de... Exacto. Ahora, algo que a mí me sorprende mucho es el contenido de la canción, ¿no? O sea, el contenido teológico, el contenido lírico. La canción, ¿sabes qué? Me sorprende pensar en Moisés. Yo creo que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo escucho Moisés, o sea, Moisés el de la Biblia. Con Moisés, el de Oaxaca, pienso en asado de cerdo, ¿no? Inmediatamente, o en pizzas brutales. Pero cuando pienso en Moisés, el de la Biblia, lo último que viene a mi mente es director de alabanza. Es Claro. cierto, ajá, claro. Cantautor, ¿no? Sí. O sea, que aparte, dicho sea de paso, o sea, esta canción es un big deal, ¿sabes? O sea, es una canción importante. Es un big hit. Aparece hasta el final de nuestras Biblias. En el final del drama de redención se va a volver a cantar esta canción, ¿no? Entonces es una canción importante que encierra todas las otras canciones de la Biblia, ¿no? Es como un Eso. gran musical, la apertura y el cierre. Ujú. Pero el contenido, ¿no? El contenido es súper importante. Y yo estaba pensando en esta frase de Platón que... no sé por qué no la comenté este domingo, hubiera sido una buena introducción. Pero Platón dijo, dejadme hacer las canciones de una nación y no me preocuparé de quién haga sus leyes. Porque, o sea, él estaba convencido y nosotros creo que lo hemos comprobado a lo largo de la historia. La cultura, la música, las artes, específicamente la música, tiene el potencial de transformar nuestros criterios, nuestra forma de pensar, nuestra visión del mundo, de la vida. No recuerdo, Alex Aguad debe recordar esto, alguna vez se lo escuché a él, pero alguien dijo, según Alex Aguad, que realmente los pensadores y los filósofos dependen de los artistas para que sus ideas lleguen al mundo, ¿no? Y de hecho no es sorprendente entonces que en estados totalitarios, ¿no? y represivos incluso se prohíba cierto tipo de música. Exacto. Porque la música tiene este poder de transformar la manera en la que pensamos, vivimos, sentimos y percibimos la realidad. Esa es la verdad. Ahora, cuando hablo de que la música tiene ese poder, yo sé que muchos cristianos van a pensar inmediatamente en un poder místico, ¿no? Y creo que definitivamente la música es espiritual también, ¿no? Como todo en nuestra vida, ¿no? Tiene un plano espiritual y un plano físico, pero me estoy refiriendo específicamente al poder de la música en un contexto práctico, haciendo a un lado como digamos que si la música es muy oscura, te vas a deprimir y toda esta cultura que a veces hay alrededor de, no, yo solo escucho música cristiana porque si no es música cristiana es del diablo, ¿no? Y es como, no, el diablo no es dueño de nada, ¿no? Exacto. La música es de Dios, la música es música, no existe tal cosa como música cristiana y música no cristiana, existe buena música y mala música. Sí, porque bajo ese contexto hay música cristiana, entre comillas, Exacto. que exalta todo menos al Señor. De hecho, hasta más peligroso, porque Exacto. se viste como algo que está exaltando al Señor, pero está Claro. exaltando tus deseos, lo que tú Sí. buscas. O sea, Sí. eso es más levadura de Herodes que otra cosa. Exacto. Exactamente. Entonces, pues bueno, analicemos el contenido, porque si esta canción pues es importante. Cántala, bro. Ahí te va. Hecho. Bueno, la canción tiene una estructura muy marcada y nos enfocamos en tres aspectos de Jehová, ¿no? Jehová se menciona a lo largo de toda canción, constantes referencias a lo que le pertenece a él, su brazo, su ira, su viento, su poder, ¿no? Sus atributos, ¿no? Es terrible en santidad, magnífico en maravillas, ¿no? Pero en esos tres
fragmentos de la canción, versos 1 al 5, se exalta a Jehová como un rey guerrero, ¿no? Sí, porque es lo que acaban de ver. Exacto. Un libertador. Un libertador, un rey que gobierna no solo legislando, sino entrando al campo de batalla. Sí. Eso es increíble. Versos 1 al 5. Versos 6 al 10, se exalta a Jehová como rey sobre su creación. Acaban de verlo a él gobernando el aspecto material del mundo, ¿no? O sea, no es un rey ahí en lo místico, en lo metafísico, ¿no? Tiene injerencia en cosas que ves, que tocas, que sientes, ¿no? O sea, los egipcios se ahogaron en agua literal. Sí, claro. Sí, no. Sí, y vemos como este paralelismo con la creación, Dios hablando y con su voz pasan las cosas. Aquí vemos, o sea, ellos están comprobando que ese es el Dios creador. Exacto. O sea, lo que él dice y hace, planea, ahí está. Exacto. Y en la tercera sección se exalta a Jehová como rey sobre su pueblo. Bueno, de todas estas tres características de Dios, por supuesto la primera tal vez nos incomoda el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Y tal vez pudiéramos pensar que es como algo contrario al Dios del Nuevo Testamento. Pero sería un error pensar eso. ¿Por qué? ¿Por qué sería un error pensar que esto es algo contrario al Dios del Nuevo Testamento? ¿Que Dios es un Dios guerrero? ¿Un Dios de guerra? Pues porque todo, o sea, lamentablemente mucha corriente del cristianismo se ha enfocado en eso, en hablar solamente lo que el hombre quiere escuchar. Y lo que el hombre quiere escuchar, pues es, no sé, solamente un Dios tierno que va a pasar, va a pasar cualquier error humano, que nunca se va a molestar con nada, que, o sea, hacer un Dios a su propia conveniencia, ¿no? O sea, pues sí, él gobierna, pero yo hago lo que quiero y él nunca va a hacer nada, ni me va a decir nada, y siempre me va a perdonar y todo así. Y claro que Dios es un Dios perdonador y todo, pero es un Dios que el hecho de que Jesús muriera en la cruz es un acto de batalla que, o sea, él venció a la muerte, venció al pecado, venció. Y la verdad, o sea, eso solamente lo puede hacer un Dios que es guerrero, un Dios que está dispuesto a pelear por nosotros, o sea. Eso es increíble. Eso que acabas de mencionar, muy importante. O sea, al final la cruz nos muestra el absoluto repudio de Dios hacia nuestro pecado, ¿no? Exacto. Porque en la cruz lo que vemos es a este Dios guerrero dejando caer toda su ira sobre la injusticia que Jesús tomó sobre sí mismo, ¿no? Entonces, sí, en la cruz vemos el amor de Dios, pero no es todo lo que vemos, o sea, exacto. Porque sí vemos su ira, o sea, de tal manera trató a su hijo. Vemos el amor de Dios porque no estuvimos en esa cruz. Exacto. Pero si hubiéramos estado en esa cruz, hubiéramos visto el más horripilante despliegue de justicia y de, pues sí, de odio en contra del pecado y de todo lo que va en contra de él, ¿no? Sí. Romanos 5:8, ¿no? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces nosotros encontramos salvación no por un decreto de Dios donde dice, pues bueno, ya, asunto olvidado. No, Dios tiene que castigar. Dios tiene que castigar el pecado. Y ya lo castigó en Jesús. Qué fuerte. Entonces eso es increíble. Y meditábamos en eso, en cómo este rey guerrero le dio oportunidades a Faraón. O sea, no es que a la primera dijo, ya me harté de ti, te destruyo. O sea, 10 plagas. Me da hasta pereza, bro, repetir las 10 plagas. Me fastidio nada más de intentar recordarlo, ¿no? Sí, y Dios lo sufrió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oportunidades. Y además desde el principio diciendo, ¿no? Desde el principio diciendo, tu fin va a ser ese si no escuchas. Entonces este es un guerrero que tiene... Sí, exacto. Muy paciente. Tiene el poder de acabar con todo en un instante, pero soporta nuestra rebelión, nuestro pecado, ¿no? Es increíble.
también nos incomoda pensar que es un Dios guerrero porque tenemos un falso concepto de la paz. O sea, decimos, no, pues la paz es, estoy viviendo mi vida, estoy aquí jalando, estoy haciendo mis cosas bien y Dios, pues Él me ayuda en lo que hago, como si Él fuera una especie de genio, ¿no? De la lámpara que te va a ayudar a conseguir tus cosas. Pero esa no es la paz. O sea, Claro. la paz es encontrarnos con Jesús, el Jesús crucificado que resucitó por nuestros pecados y estar en paz con Dios. O sea, es realmente, y eso, como decía Moy, pues ese es el despliegue más grande del Dios guerrero que exhibió públicamente nuestros pecados y a todas las potestades y todo eso. Entonces, por eso nos incomoda, ¿no? Porque pensamos que paz es otra cosa menos esto. Menos eso. Exacto. Para que haya paz, a veces tienes que hacer guerra, ¿no? O alguien está peleando por ti. Ujú. O sea, estaba pensando ahorita como, por ejemplo, puede ser que un pueblo diga, estamos en paz desde que llegó este rey, ¿no? Pero este rey siempre se está encargando de Está librando tener paz las con los batallas. demás, está librando las batallas, hay un ejército que va y las pelea, y aquí en tu población pues no pasa nada, pero allá está pasando algo. Y ese es el costo de la paz, ¿no? Wow. Y la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros, que, o sea, Él es nuestra paz, pero Él está delante de nosotros, Sí. aún como un guerrero peleando, ¿no? Muchas de nuestras batallas, o todas. Todas nuestras batallas. Va delante de nosotros. Sí. Exacto. Pues bueno, la segunda estrofa exalta a Jehová como rey sobre su creación y meditábamos en el aspecto de que Jesús constantemente dio evidencias de ese mismo poder, ¿no? Para controlar Exacto. la creación. Pero quisiera enfocarme en este tercer punto, que es Jehová como rey sobre su pueblo. Me encanta que al final de esa canción se alaba a Dios como aquel que sacó a estos esclavos para reinar sobre ellos y establecer a través de ellos un reino de justicia, ¿no? Exacto. Y la canción termina mencionando por primera vez este concepto del reino de Dios, ¿no? Jehová reinará eternamente y para siempre. Está increíble. Sí. Está increíble. Está muy chido. O sea, se me hace que esta última parte es la parte en donde he estado meditando en la semana acerca justo de esto del reino de Dios y de cómo pues este Dios guerrero, o sea, se puede manifestar y librar muchas batallas aquí en lo terrenal, y así es como, por ejemplo, el pueblo de Israel en su tiempo cuando Jesús vino lo querían ver así, ¿no? Pero creo que a la luz de la palabra y de lo que es Dios y el poder que tiene, creo que eso es lo más fácil para Él, ¿no? O sea, Dios puede poner a temblar a todo el mundo en un segundo. Sí. O sea, no es algo así como que... Pero el hecho de que reine en nuestros corazones, eso parece que es un tema en toda la Biblia, que está Dios así como peleando, ¿no? Esa Wow. batalla. Y se me hace muy loco eso. O sea, Sí, claro. he estado pensando en eso y se me hace como muy loco, ¿no? Porque siempre nos da miedo ese aspecto de Dios, o vemos ese aspecto físico de Dios entrando en el mundo, pero el aspecto de Dios queriendo entrar a nuestro corazón, y, ay, no sé, está muy loco. Está muy cañón, porque yo pensaba en lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? Específicamente en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y se me hace muy interesante que justo en este capítulo 15, después de que alaban a Dios como su rey, en los siguientes versículos están afanados preguntándose qué beberemos. Qué locura. ¿No? Muy loco. O sea, pareciera que Jesús está pensando en esta era de la historia de Israel, ¿no? En la que el pueblo ya es libre, ya saben que Jehová es rey, pero están más preocupados por sus necesidades físicas que por permitir que sus corazones sean sometidos, ¿no? Al reino de Dios. Es decir, o sea, ya alabaste a Dios, ya viste su poder, su capacidad de librarte, su disposición para hacerlo, su carácter, Él es confiable, ¿no? Pero llegan a esta
a esta zona en donde están estas aguas que son amargas y no pueden tomar. Y el texto es muy claro. En el verso 25 del capítulo 15 dice, allí les dio ordenanzas y allí los probó. ¿No? O sea, y no es que Dios no supiera. Sí, no. Claro. No es que Dios no supiera lo que ve en sus corazones, pero creo que las pruebas más bien nos sirven a nosotros, para nosotros ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Está pasando, ¿no? Sí. Y bueno, es como si Dios dijera, ok, ya cantaste que yo soy rey. ¡Qué fuerte! Y que gobierno en las circunstancias, te libre de tus enemigos, que gobierno en la creación, que voy a gobernar por la eternidad. Pero ¿qué me dices de hoy? Hoy. Si estoy hoy gobernando tu corazón. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, un día en el desierto, porque esto fue 3 días después. Y a mí me sorprendió mucho porque me puse a pensar, oye, eso es de domingo a miércoles, ¿no? Sí. Exacto. Lunes, martes, miércoles, bro. Y a veces nuestra canción cambia del domingo al miércoles, ¿no? Se va a la alabanza, ¿no? O sea, no recordamos ya lo que Dios hizo. Y si no recordamos todo lo que Dios ha hecho, ¿cómo le vamos a alabar, no? Es Exacto. Y es bien fuerte porque muy recordar que aquí están cantando todos estos. Y esto que decías de la última sección donde hablan incluso de cosas que no han pasado, de cosas que, oye, el Señor nos va a guiar, nos guía con su diestra hacia su morada. Es algo que... Claro, es una confianza que ellos están teniendo, ¿no? Después y en de el ver momento donde viene esta prueba del Señor, o sea, pues lo lógico es, ya sé quién eres, tú me sacaste con tu poder, hay aguas amargas, ay Dios, tú te encargas, o sea, Sí. dale. Pero entonces, no. Luego empezamos a dudar de lo que ya el Señor nos ha mostrado. Sí. Y que hemos cantado y que hemos dicho, que hemos predicado, que hemos aconsejado. Porque a veces nos pasa, ¿no? De que no, confía en el Señor. Está pasando esto, dale, bro. Ahí está el Señor. Él está contigo. Y luego nos pasa a nosotros y se nos Estamos olvida. bien ¿verdad? agüitados. Así, ¿no? Bien agüitados por la situación que está pasando. Qué fuerte como lo que Ahora, se cambia nuestra canción. Lo que a mí me llama mucho la atención es que Dios no les reprocha nada, ¿eh? Eso es increíble. O sea, Dios sabe que ellos van a murmurar y Él simplemente cambia las aguas amargas en aguas dulces que pueden tomar. No hay un reproche, sí veo una advertencia aquí, ¿no? Les dio ordenanzas, los probó, les dijo, hey, si guardas todos mis preceptos y mis mandamientos, ninguna de las plagas que envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces yo sí veo una advertencia, sí veo un, hey, fallaste la prueba, pero es importante que sepas, el estándar con el que yo traté a los egipcios no va a ser distinto al estándar con el que yo te voy a tratar a ti. Eso es muy loco, ¿no? Está muy cañón, ¿no? O sea, sí es un Dios justo. Sí, pero siempre como pueblo, o si te ves como hijo de Dios, o si te ves como a ellos en su caso, ¿no? Como el pueblo que Dios sacó de Israel, es como, pues para nosotros nos trata diferente porque somos su pueblo, ¿no? Pero a Egipto, pues es Egipto, obvio, no nos va a hacer lo de Egipto, pero Dios está diciendo, no, o sea, no te saqué porque eras especial, o sea, te saqué para servirme, para que me conozcas, y soy el mismo Dios que hizo eso con Egipto para rescatarte, el mismo que quiere, pues, rescatar tu corazón ahora con ese mismo poder. Qué loco. O sea, si tú endureces tu corazón como faraón, Exacto. No habría por qué. vas a enfrentar el mismo estándar. De hecho, hay un comentarista bíblico llamado Dennis Prager que él decía, para sorpresa de los israelitas, ¿cómo decía? No, decía algo así como, pareciera que los israelitas pensaban que Dios iba a usar un estándar distinto para ellos. Y él decía, lo irónico es que de hecho sí hay un estándar distinto para Israel, pero no es uno más bajo, sino uno más alto todavía. Porque todavía les va a dar leyes que no les dio a los egipcios, ¿no? Entonces, eso está muy loco. Dios te saca para hacerte libre, pero ¿libre para qué? Libre para que Él sea tu rey. Y ese era el punto al final de este capítulo, ¿no? Al final, la canción que más le gusta a Dios no es la que cantamos con nuestros labios, sino la que cantamos con nuestras vidas, ¿no? Exacto. Demostrando una actitud dócil ante su dirección, ante su gobierno, una disposición a obedecer, ¿no? Su palabra. Por supuesto, otro tema, y ese es otro tema,
Otro tema es el hecho de que Dios está ayudándole al pueblo a ver que la esclavitud más importante está en su corazón, ¿verdad? Exacto. O sea, ya son libres de Faraón, pero no son libres de sí mismos. De sí mismo. Eso es impresionante. Y la ley sirve para eso justamente, ¿no? Para mostrarnos nuestra condición y que entonces el pueblo pudiera poner su confianza una vez más. La misma sangre que fue derramada y que los liberó de Egipto, esa misma sangre los puede hacer libres del faraón en sus corazones, ¿no? Sí. Entonces, eso poco a poco el pueblo lo va a ir entendiendo, pero el punto es ese, ¿no? Demostramos que estamos siendo gobernados por Dios por cómo reaccionamos ante las circunstancias que Dios permite. Sí, te quedas frío, ¿no? De escuchar esto y ver que el Señor está ahí. A mí me encanta como dice aquí en el verso 26, que dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, como decías, no les reprocha, pero les advierte y les recuerda quién es Él. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Entonces, como cristianos, pues en momentos así en los que no entendemos a lo mejor qué está pasando o se nos olvidamos lo que el Señor ha hecho con nosotros, recordar que Él es Dios, que Él nos ha rescatado, que Él nos ha libertado, pero para Él, como decíamos, ¿no? Entonces, pues sí, es tremendo porque, una vez más, aplicado a nosotros, o sea, lo vemos en Israel y tendemos a decir de que no, el pueblo sí está bien bañado, o sea, ¿cómo es posible que acaban de ver esto? Y luego nos vamos a nosotros, ¿cómo es posible que hemos visto todas estas cosas y estamos igual? Exacto. Sí, claro. Estamos del otro lado de la cruz, bro. No, sí está más cañón. Qué miedo. Ajá. No, sí, yo me ponía a pensar también esto, lo que comentabas hace rato, pero, o sea, el hecho de que cuando Dios manda a su ángel para que, pues, mate a todos los primogénitos en Egipto, pues es muy curioso, o te lleva a pensar como por qué Dios tenía que decirles a los israelitas, pues, mata a este animalito y esto, ¿no? O sea, si los iba a tratar diferente, simplemente lo hubiera hecho, ¿no? Pues solo matas a los de egipcios, hebreos no. Pero no, eso a mí como que me lleva a pensar de que son los mismos, ¿no? Solamente yo escogí a ellos. Y porque los escogí, les dio ese sacrificio para que no murieran, pero en realidad, pues, pudieron haber muerto todos. De hecho, todo lo dijiste, ¿no? Todo el que no hubiera creído a ese mensaje, pues iba a morir también, ¿no? O sea, aunque fuera israelita y dijera, nah, ¿cómo que va a venir? Yo no voy a matar nada, ¿no? Ni voy a poner nada en mi puerta. Iba a morir. Entonces, la verdad, a veces creo que a veces a los cristianos nos hace daño el hecho de, o sea, está padrísimo y debemos de confiar y creer que somos hijos de Dios y que Él nos ha escogido y nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos. Pero a veces tendemos a vernos como diferentes a los demás, ¿no? A los que no han confiado en Jesús. Y tendemos a vivir una vida como, no sé. A veces podría pensar que con menos temor de Él. Wow. Eso es cierto. Que hay personas que, aunque no han recibido a Jesús como su Señor y todo, Él sí, o sea, la comprensión que tienen a veces de Dios o de que desde niños les han inculcado, muchas veces hay gente que llega a respetar más muchas cosas que a veces nosotros como que, pues soy un hijo de Dios, ¿no? Es como... Cierto. No sé. Eso es cierto. Y creo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? A personas decir, no, tal persona ni es cristiana y... exacto. Ajá. Mira, sea, cómo es esa más persona... confiable, ¿no? Es mejor persona que este otro que se dice cristiano, ¿no? O que es cristiano. Qué fuerte, sí. Y sí, eso es cierto. O sea, ahora, vale la pena recordar que el hecho de que haya personas en un sentido cívico, incluso moral, ¿no? Mejores que un cristiano, no los hace salvos. O sea, la Biblia insiste en que es a través de la sangre, ¿no? de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Todos hemos pecado. Pero eso es cierto. Hay muchas veces cristianos
que somos menos confiables, menos decentes, incluso, que personas que no son cristianas, y eso es terrible. Y yo solo quisiera como terminar recordando esto, que el hecho de que Dios no solo tiene un estándar mayor para su propio pueblo, no es algo incompatible con la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús mismo dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido limpiados para poder, ser gobernados por Dios, no para gobernarnos nosotros mismos. Y la obediencia sigue siendo la mejor manera de exaltar a Dios en nuestras vidas, de adorarle, de glorificarle, ¿no? A través de una vida de obediencia estamos cantando una canción, ¿no? Exacto, es lo que llevó al pueblo de Israel a ese punto de la canción, ¿no? O sea, creo que mantener eso en nuestras vidas, ¿no? Obedecer a Dios, caminar con Dios y luego adorar a Dios. Eso podría ser como algo que debería estar en constante, pues para eso, ¿no? Para obedecer sus mandamientos. Y ni siquiera es que va a ser, como dice la Biblia, gravoso el obedecer sus mandamientos, porque vamos a estar experimentando la bondad de Dios, recordando su sacrificio. O sea, lo que era el segundo punto, ¿no? Una vida que adora a Dios, una vida que alaba a Dios, ¿no? Con nuestras vidas, sí. Así es. Pues bueno, ese es el rolón. Sí, el rolón que nos tocó estudiar este domingo. Y pues bueno, los animamos a leer cada semana el capítulo que nos toca el siguiente domingo, ¿no? Leerlo en casa de antemano para que puedan venir un poquito más empapados. Y pues por el día de hoy eso sería todo. Que tengan un bonito día todos. Gracias por escucharnos. Eso. Sí. Y esperamos estar más constantemente por acá. Saludos. Un abrazo, saludos.